Hola, muy buenos días a todas, mejor dicho, buenas tardes. En nombre de la sección consular, les doy la bienvenida esta tarde al webinar que tenemos titulado De tortillas a baguettes, adaptación alimenticia en el cambio de cultura, con la maestra Silvana Gómez Gordillo. Silvana es nutrióloga funcional con especialidad en hipotiroidismo. Después de completar su licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos en la Universidad Iberoamericana, obtuvo una maestría en Metabolismo por parte de la Universidad de Barcelona. Además, ha hecho diferentes cursos y certificaciones, entre ellas salud gastrointestinal, manejo de disglicemias y enfermedades tiroideas. A lo largo de su carrera, Silvana ha impartido ponencias en diversas universidades y tiene más de 8 años de experiencia tratando pacientes en su consultorio privado y actualmente en consultas en línea. Nos da mucho gusto tenerte el día de hoy, Silvana, así es que te cedo la palabra para que las personas que nos acompañan esta tarde tengan la oportunidad de conocer tu experiencia y recibir varios tips para este cambio de alimentación. Adelante. Muchas gracias, Rebeca. Gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta de estar aquí y bueno, gracias a todas las que están conectadas o conectados. Sé que está como muy variadito por aquí todas las personas que tenemos. Supongo que hay gente que ya lleva mucho tiempo viviendo en Francia, otros que llevan tal vez poquito. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Gracias, Rebeca, por la presentación. Igual para que conozcan un poquito más, yo soy de Querétaro y llevo ya 3 años viviendo en París y espero que de este webinar se lleven información interesante, útil y también unos tips prácticos. Antes de presentar como tal la tabla de contenidos de lo que voy a estar hablando en el webinar, creo que es importante mencionar que cuando hablamos de migración es fundamental considerar no solamente el impacto psicológico y emocional que conlleva, sino también el rol que juega nuestro intestino en todo este proceso. Sí, escucharon bien el intestino, yo sé que suena un poco raro, ¿no? Pero no sé si sabían que el 90% de la serotonina, que es este neurotransmisor de la felicidad, asociado a la felicidad, se produce en el intestino. Y no solamente eso, también gran parte de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. Tenemos neuronas, así como en el cerebro, también en el intestino hay neuronas y tenemos bacterias que producen ciertas moléculas que son como mensajeros que se comunican con el resto del cuerpo, o sea, con el cerebro y con otras partes del cuerpo. Entonces, prácticamente es como nuestro segundo cerebro. Y seguramente ya han escuchado esa frase, que el intestino es nuestro segundo cerebro. Y es que esta conexión de cerebro e intestino es sumamente profunda y la salud intestinal no tiene nada más que ver con la digestión, tiene que ver con nuestro sistema inmune, con nuestro estado de ánimo, nuestra salud mental. Y esas son cosas muy importantes cuando hablamos de migración. Entonces, ahora sí, bueno, antes de pasar, también es importante eh, mencionar que migrar implica un proceso de adaptación en el que nos vamos a enfrentar a diferentes retos, diferentes cambios, a estrés, sin duda. Y uno de esos cambios que vamos a enfrentar va a ser el cambio en la alimentación, que justamente vamos a estar hablando un poquito de eso. Y la alimentación, pues, tiene una conexión con el intestino, que tiene una conexión con el sistema inmune, con nuestra salud intestinal y todo lo que estoy diciendo. Entonces, también por eso cuando hablamos de nutrición, digo de migración, perdón, es importante hablar de nuestro intestino. Entonces, ahora sí, un poquito de lo que voy a estar hablando a lo largo de todo el webinar. Vamos a hablar sobre hábitos alimenticios, les voy a platicar algunas preguntas que me hacen pacientes mexicanos o latinos también que están aquí en Francia. Vamos a hablar un poco de las diferencias de los alimentos aquí y en México, unos tips prácticos, suplementación y bueno, terminar con una conclusión. Entonces, unas de las preguntas son, ¿cómo sustituyo mi desayuno de nopales con queso panela asado? Aquí desayunan pan y café y por eso he subido de peso. ¿Por qué me inflamo más o menos desde que llegué a Francia? ¿Debo de tomar algún tipo de suplementación en invierno? Y bueno, esta última no es pregunta, pero también me lo dicen mucho. Con los días fríos y grises tengo más antojos de cosas dulces específicamente o grasosas.
Este último, bueno, como dije al inicio, la migración conlleva un impacto emocional y psicológico. Y si bien, evidentemente, yo no soy psicóloga, no es mi área de expertise, ni mucho menos, pero sí creo que vale la pena mencionar que cuando hablamos de migración, estamos hablando de duelo. Existe tal cual el término de duelo migratorio. Y la alimentación pues tiene que ver también con la parte emocional. Entonces, si bien sí puede haber razones fisiológicas por las cuales tengamos más antojos de cosas dulces en el invierno o en los días grises o fríos, hay que ver si realmente es eso o debajo hay algo tal vez un poco más profundo, como digo, la parte emocional y psicológica. Al final mucha gente, o sea, como está esta parte tan conectada de la alimentación con la parte emocional, hay gente que recurre a la comida como manera de gestionar las emociones, como una herramienta. Y no necesariamente es que esté mal, el tema es que hay que tener diferentes herramientas, ¿no? No nos podemos nada más quedar con la alimentación. Entonces, bueno, no es mi área de expertise, pero creo que vale la pena mencionar que es importante tratarnos de manera integral. Por supuesto que es importante una alimentación saludable, cambiar hábitos cuando es necesario, pero también es importante ir a terapia, por ejemplo, cuando es necesario. ¿Ok? Entonces, ahora sí, regresando a la primera pregunta. ¿Cómo sustituyo mi desayuno de nopales asados con queso panela asado? Y esto que aquí desayunan pan y café y he subido de peso. Primero, con esto del peso, yo sé que es como una preocupación muy común el subir o bajar de peso cuando nos mudamos, pero evidentemente el comer saludable va mucho más allá de la parte estética de subir o bajar de peso, que eso quiero que quede como muy claro. Y también esto de los nopales y el queso panela, lo puse como ejemplo porque sé que en México ya tenemos como muy identificado cuando típico que vas con una nutrióloga o que te quieres cuidar, bajar de peso y ya hay como ciertos platillos o alimentos o incluso productos que asociamos a cuando uno está a dieta, ¿no? Que no me gusta ni el término a dieta ni algunos de estos platillos que se asocian. Otro ejemplo que no me gusta, pero que lo voy a decir porque creo que es muy común, es el de los rollitos de rollitos de jamón con queso panela. Entonces, en estos ejemplos, no se trata de querer sustituir lo que tenemos en México con lo que encuentro en Francia. Por ejemplo, con esto de los rollitos de jamón, decir, bueno, pues no tengo queso panela en Francia, pero sí hay jamón y entonces hago rollitos de jamón, en vez de ponerle queso panela, pues le pongo queso mozzarella, por decir algo, ¿no? O cualquier otro tipo de queso que no necesariamente va a seguir siendo saludable. O sea, cuando hacemos este cambio puede ser que ya ni siquiera tengamos una opción saludable. Eso lo voy a platicar un poquito más adelante. Entonces, no se trata de sustituir, tampoco se trata que, pues no hay nopal, entonces voy a hacer una calabaza asada con otro queso asado. Tampoco se trata de eso. Se trata de buscar alternativas de alimentos que sí tengamos disponibles aquí en Francia. Perdón, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, ok, gracias. Con alimentos que sí tengamos disponibles aquí en Francia. Y no tiene que ser algo del otro mundo, de decir, ahora tengo que comer cosas muy extrañas o cosas muy francesas que no estoy acostumbrado o así. No necesariamente. Por ejemplo, si quiero comer saludable, porque bueno, también evidentemente en México también hay gente que desayuna su café con su concha o su pan dulce, pero bueno, vamos a enfocarnos en hábitos un poco más saludables. Y aquí, bueno, enfocándonos en esto de que el pan y el café, que es algo muy ligero, en Francia tienden a desayunar ligero, y en México estamos acostumbrados a algo quizás un poco más sustancioso, hasta el chilaquil y las enfrijoladas, todo eso. Pero bueno, yéndonos a una opción que tengamos aquí que sea saludable, por ejemplo, huevo. O sea, así de sencillo, no tenemos que irnos a algo completamente extraño o lo que sea. Tampoco se trata de querer imitar a los franceses y lo que ellos hacen. Si a ellos les funciona esto de su café y su pan y con eso se sienten con energía durante la mañana, con eso logran mantener su peso y todo eso, perfecto. No estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra, pero nosotros como mexicanos no estamos acostumbrados a cosas que hacen los franceses. Si yo veo que empiezo a desayunar tratando de imitar y adoptar ciertos hábitos y veo que me siento sin energía, que estoy subiendo de peso, que no me concentro bien, porque todo eso, como digo, no es nada más el subir o bajar de peso. Entonces, evidentemente no es un hábito que me conviene imitar o adoptar. Habrá otros que sí está bien
pues adoptar también porque creo que eso es algo muy bonito también de la migración, ver qué están haciendo bueno, en este caso Francia, el país en el que estamos, y adoptar algunas cosas. Pero si no te está funcionando, tampoco es obligatorio. No se trata de imitarlos, es ver lo que nos funciona. Y bueno, ahora sí, para pasar con las siguientes, antes de pasar con las siguientes, también quiero aclarar que obviamente cada caso es diferente. Habrá gente que le funcionen unas cosas que a otros no. Por eso, por ejemplo, en esta pregunta que por qué me inflamo más o menos, hay gente que llegó y dice, ay, no me inflamo nada, me siento mucho mejor que en México. Hay gente que es lo contrario. Entonces, por supuesto, voy a estar hablando de manera general, voy a tratar de tocar puntos donde muchas personas se puedan identificar. A lo largo de la presentación, mientras la hacía, estuve pensando mucho en mis pacientes, en las preocupaciones que tienen, en las preguntas que me hacen, pero bueno, no deja de ser un webinar general y por supuesto que no sustituye una consulta. Entonces, ahora sí, vámonos a lo más fácil, la respuesta más fácil. ¿Por qué me inflamo menos desde que llegué a Francia? También, por supuesto, hay muchos factores y variantes, pero hay tres que se me ocurrieron importantes. Uno son los horarios de comida y que tanto personalmente como profesionalmente, como nutrióloga, creo que es un buen hábito que sí nos conviene adoptar. Más que nada la cena, o sea, desayunar da igual si es un poco diferente, la comida también aquí en Francia es un poco más temprano, pero tampoco hace tanta diferencia, pero la cena en México tendemos a cenar más tarde y aquí en Francia es un poco más temprano la cena. Eso ayuda, o sea, en general ayuda a la digestión, a dormir mejor también porque no te duermes tan pesado, y al tema de la sensibilidad a la insulina, que de hecho eso se me olvidó mencionarlo en el no tratar de imitar a los franceses, porque también nuestra genética es diferente. O sea, somos culturas diferentes, genética diferente, y los latinos tendemos más a tener pues sí, esta tendencia a resistencia a la insulina, a diabetes, más que un europeo o un francés. Y hablando de esto de la insulina, el horario de la cena es muy importante. Si cenamos muy tarde, aunque seamos personas sanas, sin resistencia a la insulina ni nada, todos somos un poco menos sensibles a la insulina en la noche, ya más tarde. Entonces, este es un hábito que yo sí recomendaría adoptar y aprender de los franceses, tratar de cenar un poco más temprano. Otro punto importante es el de los aditivos, colorantes y este tipo de cosas que encontramos en alimentos procesados. Obviamente, lo más saludable es tener una alimentación que tenga la menor cantidad de alimentos procesados, ¿no? Pero pues vivimos en un momento que es muy difícil que toda nuestra comida sea natural, orgánica, etcétera. Entonces, pues es inevitable tener algo de alimentos procesados en nuestro día a día, pero ayuda que en Francia los aditivos y toda esta legislación está un poco más, digamos que es un poco más estricta, que en México hay ciertos colorantes que no están permitidos en Europa, que en América sí. Entonces creo que esta es otro punto a favor de Francia. Y otro punto importante son los lácteos, que a mí este tema me parece súper importante. Los lácteos, hay personas que son intolerantes a la lactosa y pues evidentemente se van a inflamar comiendo lácteos por la lactosa. Pero hay gente que no es intolerante a la lactosa y aún así los lácteos la inflaman. Y esto no es por la lactosa. Si no eres intolerante, entonces no es por la lactosa. Normalmente es por una de las proteínas de la leche que se llama caseína. Y esta caseína puede tener diferentes formas dependiendo de la raza de la vaca. Entonces, ay, se me pasó Ahí está. No es muy importante ponernos así como muy técnicos, lo voy a explicar un poco por encimita, pero las razas de vacas que hay en América en general, o sea, no nada más en México, en América, es diferente que las que hay en Francia, eso sí es diferente en Europa. Y también, yo sé que estamos hablando México-Francia, pero como dato cultural, fun fact, en Australia y Nueva Zelanda todavía es más diferente. Y esta caseína, que digo que puede estar en formas diferentes, el gen de la caseína está compuesto por dos alelos, por eso pongo A1 y A2, que lo ven ahí en la tablita. Entonces, una caseína puede estar formada por A2 y A2, entonces completamente A2, digamos. Puede ser A1, A1, que es completamente A1, o puede ser una mezcla A1, A2. La caseína completamente A2 es la que menos inflama y la A completamente A1 es la que más inflama.
Obviamente también cada persona es diferente, tenemos diferentes tolerancias, etcétera, pero esto es como de manera general. Y en México lo que más encontramos es la caseína completamente A1. También hay de las que está mezcla A1, A2, pero lo que más hay es la completamente A1. Y en Francia tenemos completamente A2 y mezcla de A1 y A2. Entonces, sí hay un poco ahí que puede inflamar por la que es mezcla de A1 a 2, pero tenemos también completamente A2. Y como decía el fun fact, en Australia y en Nueva Zelanda casi todo, o sea, el 90% es completamente A2. Entonces, en teoría, allá inflama todavía menos los lácteos. Entonces, eso es un fun fact. Si les gustan los lácteos, ahí me contarán si se inflaman más o menos. Y ahora sí vámonos a lo que es un poco más complicado, las respuestas un poco más complejas. ¿Por qué me inflamo más desde que llegué a Francia? Ahorita vamos a estar hablando un poquito más del intestino. Y bueno, antes de entrar de lleno en las preguntas, quiero decir que vivir inflamado es muy incómodo, pero al final la inflamación es solamente un síntoma. O sea, si tú estás acostumbrado a vivir inflamado, el menor de tus problemas es el síntoma. Debajo de toda esa inflamación se pueden estar desarrollando condiciones o enfermedades. Y no hablo solamente de inflamación de la panza o abdominal, o sea, una persona puede estar inflamada a nivel celular y quizás ni siquiera darse cuenta. Y solo para que se den cuenta, no es que quiera asustar a nadie, pero sí quiero concientizar, solo para que se den cuenta, algunas enfermedades que están relacionadas con la inflamación son desde Alzheimer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes como Hashimoto, lupus, artritis, enfermedades de la piel, por ejemplo la psoriasis que también es un problema autoinmune, pero de la piel. Entonces hay muchísimas enfermedades asociadas a la inflamación y sí me he topado con personas que me dicen, yo prefiero comer lo que se me antoje y tener que aguantarme estar inflamado un rato que tener que cambiar hábitos, tener que dejar de comer cosas que me gustan con tal de no sentirme inflamado. Pero como les digo, la inflamación es solo la punta del iceberg, o sea, debajo de todo eso hay un montón de cosas que no es nada más que te estés aguantando la inflamación, o sea, también qué calidad de vida quieres tener. Entonces, no les recomiendo seguir esa filosofía de prefiero aguantarme la inflamación porque como dije, es solamente la punta del iceberg. Y ahora sí, dicho eso, vámonos a las preguntas. La pregunta principal es, ¿por qué me inflamo más desde que llegué a Francia? Pero todo lo que voy a platicar puede también responder a preguntas como, ¿por qué estoy más irritable? ¿Por qué tengo cambios en mi ciclo menstrual? ¿Por qué tengo desbalances hormonales? ¿Por qué me están saliendo más granitos o como rash así en la piel? O sea, son muchas cosas que se pueden responder con esto que voy a hablar del intestino. Y también, por supuesto, que estas cosas pueden pasar aunque no migremos, pero hay un riesgo aumentado, digámoslo así, con la migración y ahorita van a ir entendiendo por qué, va a ir tomando forma, se los prometo. Entonces, ¿qué es el intestino permeable? Bueno, ¿por qué me inflamo más? Básicamente porque con los cambios en la dieta puede haber desbalances a nivel intestinal y uno de estos desbalances es el intestino permeable. ¿Qué es el intestino permeable? Es cuando las células del intestino, como vemos en la imagen, normalmente las células intestinales deberían de estar así como juntitas. Siempre hay cierta permeabilidad intestinal, eso es normal, pero normalmente deberían estar así juntitas. Cuando está el intestino permeable, lo que pasa es que se separan y entonces por ese hueco empiezan a pasar moléculas que no deberían de pasar, como toxinas, bacterias, comida mal digerida, etcétera. Entonces eso pasa por el intestino directamente a nuestra sangre, al torrente sanguíneo. Ahí se activa el sistema inmune y entonces eso se traduce en inflamación crónica, digamos. ¿Y qué pasa si hay inflamación? Pues ya vimos, o sea, más bien, ¿cuáles son las consecuencias del intestino permeable? Ya vimos que una es la inflamación y ya vimos todo lo que está asociado a la inflamación. Otra consecuencia pueden ser deficiencias nutricionales, porque justamente como están esos huecos en el intestino, en vez de absorber las vitaminas y bueno, lo que necesitamos a través del intestino, como que
pasa por el hueco y no lo estamos absorbiendo igual. Y si de por sí, por ejemplo, necesitamos la vitamina D en invierno, que ya voy a tocar un poquito más adelante ese tema, y nos la tomamos y no la absorbemos, pues de nada va a servir que le estemos tomando. O si me tomo un suplemento de magnesio, pero mi intestino no está bien, tampoco no me va a servir como necesito pues que me funcione, ¿no? Entonces, estas deficiencias nutricionales también no es, o sea, uno se puede ver aparentemente saludable, no es que te tengas que ver desnutrido, flaco en los huesos, o sea, puede haber estas deficiencias y que los síntomas sean justo que estás como más deprimida o de mal humor o desbalances hormonales o estas cosas que no necesariamente asociamos con el intestino o con la alimentación y que lamentablemente muchas veces llegamos a normalizar, como, ay, bueno, pues ya soy muy sensible del estómago o soy como sea. Ahora, ya vimos las consecuencias. ¿Qué es lo que provoca este intestino permeable? Pues igual, hay muchos factores. Uno de ellos es el estrés, que también algo a lo que nos enfrentamos en el proceso de migración. Otra cosa, pues es son la dieta y una mala microbiota intestinal. ¿Y qué es la microbiota intestinal? Bueno, entre otras cosas, obviamente que muchas cosas pueden afectar el intestino permeable, pero ¿qué es la microbiota intestinal? Son bacterias que tenemos en el intestino que tienen muchas funciones, o sea, queremos tener esas bacterias, son buenas. O más bien no es que sean buenas o malas, sino que en las cantidades que deben de estar, nos traen beneficios. Pero si de repente, o sea, tenemos muchos tipos de bacterias, muchos grupos, digamos, y si de repente un grupo empieza a crecer muchísimo y los otros se están muriendo de hambre, ahí sí podríamos tener un problema. Entonces no es que este grupo de bacterias sea malo en sí, sino que pues en esa cantidad nos va a traer problemas. Como decía, las bacterias tienen muchas funciones. Una de sus funciones, por ejemplo, es producir unas moléculas que justamente ayudan a cerrar esos huecos del intestino permeable. Entonces, por eso es bueno tener estas bacterias para proteger la barrera intestinal. Otra de sus funciones es modular la respuesta inflamatoria, que también ya vimos todo sobre la inflamación. Otra función es producir ciertas vitaminas, absorber ciertos minerales. La extracción de calorías también es diferente dependiendo la microbiota intestinal que tenga cada persona. O sea, persona A y persona B pueden comerse los dos una manzana, pero si tienen una composición de microbiota intestinal diferente, puede ser que una de las dos personas extraiga más calorías de la misma manzana que la otra. Ay, perdón, mi perro está ladrando. Espero que no se escuche mucho. Pero entonces, a ese nivel, o sea, las bacterias tienen mucho que ver con todo. También forman neurotransmisores, como decía, la serotonina, que se produce gran parte en el intestino, es gracias a las bacterias. Y bueno, mensajeros que se comunican con el cerebro y con otras partes del cuerpo. ¿Qué factores alteran la microbiota intestinal o el intestino como tal, la barrera? Hay cosas que no controlamos, desde genética, la edad, el sexo, la forma en la que nacimos, si fuimos cesárea o parto natural, si nos dieron leche materna o no. Todo eso empieza a formar nuestra microbiota y es única en cada individuo, así como las huellas dactilares, la microbiota intestinal es única, ¿ok? Y bueno, hay otros factores que sí podemos controlar, como la dieta, como el estrés, que con este tema del estrés no es necesariamente que si te estresas o no, porque creo que pues todos nos estresamos. Aquí la clave es saber cómo navegar ese estrés, cómo canalizar ese estrés, ¿ok? Si no sabemos cómo, pues sí, canalizarlo o navegar ese estrés, nos va a afectar todavía más, va a afectar el intestino, va a afectar la microbiota y el metabolismo y mil cosas. Entonces, estrés. ¿Qué otra cosa afecta? Los edulcorantes, por ejemplo, la esplenda, stevia, eritritol, maltitol, el monk fruit, todo eso, los azúcares simples, el alcohol, por supuesto, el exceso de grasa y la migración. Por eso digo que todo va tomando forma. ¿Cómo es que la migración puede afectar las bacterias intestinales? Primero, por los cambios en la dieta. O sea, va a haber nuevos alimentos, quizás nuevos ingredientes, estilos de cocina. Bueno, porque no dije, las bacterias se alimentan principalmente de fibra.
de diferentes tipos de fibra que tienen los diferentes alimentos. Entonces, si en México estábamos muy acostumbrados a consumir ciertos alimentos y llegamos a Francia y consumimos otros, pues estamos dándole diferente alimento a la microbiota. Estos cambios, ojo, no necesariamente es malo. O sea, lo que dije al principio de el alcohol, los azúcares, evidentemente esos modifican de manera negativa la microbiota intestinal, pero hay otras cosas que la pueden modificar o de manera positiva o simplemente neutral, que no es ni mejor ni peor, pero simplemente es diferente. Entonces, por ejemplo, los cambios en la dieta, si igual estamos comiendo saludable, pero otro tipo de alimentos que no comíamos en México, sí va a cambiar, pero no necesariamente es algo malo. Otra cosa que la cambia por la migración es el ambiente y exposición a nuevos microorganismos. Y esto aplica hasta en la migración en tu mismo país, hasta en la misma ciudad. Si te cambias de un condominio a otro, uno más campestre, o sea, tiene que ver con el ambiente, con el aire, las bacterias que hay en el agua, en el aire, en los alimentos, que igual no es que tengan que ser bacterias patógenas o bacterias malas, simplemente son bacterias que hay en el ambiente y que van a modificar nuestra microbiota intestinal. Otra cosa que la modifica es el estrés, que como digo, en cualquier momento de la vida nos podemos estresar, pero no me dejarán mentir que un proceso de migración, pues yo creo que sí es un periodo de estrés quizás un poquito más fuerte, ¿no? O sea, sobre todo pues cuando acabas de llegar, adaptarte a la nueva cultura, el nuevo idioma, temas burocráticos de la visa, la carta vital, hacer nuevos amigos, o sea, sí es un proceso de estrés aumentado. Los cambios en el estilo de vida también, los hábitos de sueño, actividad física, todo eso también lo modifica. Si tenemos una mayor actividad física, por ejemplo, que aquí la mayoría caminamos más, nos movemos más, eso afecta positivamente la microbiota intestinal. Y bueno, a todo esto vamos aterrizando un poquito más en la alimentación, cómo se tiene que ver entonces para tener una buena microbiota intestinal. Es muy importante tener una alimentación variada. ¿Por qué? Porque vamos a comer diferentes tipos de fibra, que como decía, los diferentes tipos de fibra alimentan a las diferentes bacterias intestinales que tenemos. Entonces, si yo siempre como lo mismo, por más que sea muy saludable, siempre voy a estar alimentando al mismo grupo de bacterias y puede pasar esto que decía al inicio, que un grupo crece mucho y el otro lo matamos de hambre. Por ejemplo, si yo como todos los días brócoli con pollo y garbanzos, por decir algo, perfecto, todo es muy saludable, pero la fibra que tiene el brócoli y los garbanzos van a estar alimentando siempre a las mismas bacterias. Entonces, lo ideal es ir rotando los alimentos. O sea, sí, un día comer brócoli, otro día champiñones, berenjena, irle variando. También otra razón por la cual es importante variar la alimentación es porque cada alimento tiene diferentes vitaminas y minerales. Entonces yo siempre como naranja, pues voy a tener mucha vitamina C, qué bueno, pero ¿qué pasó con la vitamina A, la vitamina E, el resto de vitaminas? Entonces por eso es importante variar, va a haber diferentes propiedades, que si son antioxidantes, etcétera, y así evitamos los excesos. Por ejemplo, carne roja, que todos sabemos que comer carne roja todos los días no es bueno para el corazón, también afecta el tema de la microbiota intestinal, entonces, pues no hay que comer carne roja todos los días. Si comemos, por ejemplo, salmón todos los días, que mucha gente lo tiene como catalogado en su mente que, bueno, es algo saludable, pero el salmón es un pescado grande que tiende a acumular mucho mercurio, entonces tampoco es saludable para la salud, digo, saludable para la salud, tampoco es bueno para la salud comer el salmón todos los días. Y otro importante es el gluten. Y aquí ya empieza a mezclarse el tema de las tortillas y las baguettes. Yo he visto que como aquí no tenemos tortilla, o bueno, sí hay, por supuesto que hay tienditas que las venden, pero luego es más complicado conseguirlas, están lejos, es más caro, etcétera. Entonces no tenemos el mismo acceso a las tortillas y mucha gente lo que se le hace muy fácil es pues sustituir la tortilla por pan. Y también pues imitando a los franceses y porque las boulangeries y todo es delicioso aquí el pan, no voy a negarlo, pero estarlo sustituyendo todo el tiempo, entonces pues mucha gente come más pan de lo que estaba acostumbrada en México. También habrá gente que en México comía mucho pan, que si el bolillo, la concha, etcétera, yo sé que existen esos casos, pero bueno,
lo que yo he visto con mis pacientes es que en México no comían tanto pan y llegan acá y todo es pan. Entonces, no es que el pan sea malo en sí o que el pan engorde, que hay como que muchos mitos alrededor del pan, no es que sea malo en sí, pero un exceso de gluten, el gluten hace que se libere una molécula en el intestino, se llama sonulina, por si les da curiosidad, pero esta sonulina está involucrada en la permeabilidad intestinal. Entonces, si hay un exceso de gluten, repito, cada quien tiene diferente tolerancia, lo que es exceso para mí quizás no es lo mismo, no es el mismo exceso para el de al lado, pero un exceso de gluten hace que haya más sonulina y entonces vamos a tener un intestino más permeable, nos vamos a inflamar más y bueno, todo lo que ya he estado platicando. Entonces, todo en exceso es malo. Ay, esta diapositiva no se veía así cuando hice la presentación, pero bueno, una disculpa. ¿Cuál es la clave del éxito? Una dieta balanceada y variada. Eso es importante, que sea variada. Entonces, para poder hablar un poco del balance, de cómo es una dieta, pues sí, balanceada, saludable, nutritiva, necesito irme un poquito a lo básico de nutrición. Yo sé que quizás por aquí hay gente que ya sabe un poco más de nutrición, otros que quizás no tanto, entonces paciencia, esto es así como lo básico, básico de nutrición. Tenemos tres macronutrientes: proteínas, carbohidratos y grasas. Todos los necesitamos. Las proteínas son esenciales para el crecimiento y reparación de tejidos y también hay proteínas transportadoras en la sangre que nos ayudan a transportar ciertas moléculas, muy importante. Los carbohidratos es la fuente de energía preferida del cuerpo y la grasa ayuda a la modulación hormonal y absorción de vitaminas liposolubles que son A, D, E y K, entre otras cosas. Obviamente esto es una forma muy simplificada. Pero bueno, tenemos estos tres macronutrientes. Y luego tenemos grupos de alimentos. Ay, también esta diapositiva se movió un poquito. Pero bueno, los grupos de alimentos se pueden clasificar diferente, depende a quién le pregunten, pero esta es mi forma favorita. El grupo de cereales, tubérculos, leguminosas, alimentos de origen animal, grasas vegetales y frutas y verduras. En los cereales, tubérculos y leguminosas, primero cereales, sería como arroz, quinoa, avena, pan, pasta, todo eso son cereales. Leguminosas serían como frijoles, garbanzos, chícharos, esas cosas. Y tubérculos, básicamente papa, camote y betabel. Esas tres cosas. Entonces, en este grupo, lo que más nos aporta este grupo son carbohidratos, después proteína, algunos, o sea, las leguminosas, los frijoles, lentejas, esas cosas son las que más aportan proteína, y lo que menos nos van a aportar son grasa. Los alimentos de origen animal, carne, pollo, pescado, huevo, lácteos, todos esos, lo que más nos aportan son proteínas, después grasa y carbohidratos casi no nos aportan. Bueno, los lácteos, pues por la lactosa y así sí es un carbohidrato, pero eso sería lo que menos aporta. Y grasas vegetales, tenemos todos los aceites vegetales, aceitunas, aguacate, las nueces, almendras, pistaches, todo eso son grasas vegetales. Lo que más nos aportan, evidentemente, son grasas. Después, proteína, igual, o sea, los aceites no, pero las almendras, las nueces, cacahuates, un poco de proteína. Y lo que menos nos aportan son carbohidratos. Hay ciertas excepciones, por ejemplo, las castañas, que aquí hay muchas, pues son una nuez, pero aportan mucho más carbohidratos. Entonces, eso es diferente. Pero bueno, esto es de manera general. Y frutas y verduras, lo que más aportan son carbohidratos. Entonces, eso es así como un, una cosa muy general de la nutrición. ¿Y cómo se tendría que ver mi plato? También, obviamente, cada quien tiene diferentes requerimientos de lo que necesita de proteínas, de carbohidratos, etcétera, pero de manera muy general, habría que poner la mitad del plato de fruta, digo, de verduras, de diferentes verduras. Digo, aquí sale lechuga, que es como la verdura que menos vitaminas y cosas tiene, pero verduritas pueden ser cocidas, pueden ser asadas, ensalada, como sea, pero verdura. Un cuarto del plato carbohidrato, que en este caso es arroz, y un cuarto del plato proteína. Que luego yo he visto mucho que la verdura que comen es como lo que va en el guisado. Si hacen un picadillo, es la carne molida con la salsa de tomate y la zanahoria. Ahí tiene 3 zanahorias y ya creen que están comiendo verdura. Que bueno, sí están comiendo, pero hay que tener una mucho mayor cantidad de verdura para tener fibra
y que eso alimente a nuestras bacterias intestinales, básicamente. Ahora, más allá de la tortilla y los frijoles, también yo he visto que en México como que estamos muy casados con tres carbohidratos, los que más consumimos: tortilla, frijoles y, y arroz. Es como que lo que tendemos a consumir más. Obviamente hay, o sea, sí consumimos más cosas, ¿no? Pero es como que lo que más consumimos. Entonces, llegan a Francia y dicen, pues tortilla no tengo, frijoles tampoco, o sea, sí hay frijoles, pero no son los mismos que en México. Y entonces, pues arroz. Y entonces comen arroz todos los días, que igual no es que el arroz sea malo, pero hay que tener variedad. Y el arroz blanco, por ejemplo, no nos aporta tanta fibra. En cambio, un arroz integral sí nos aporta fibra. Las lentejas, los frijoles, los garbanzos sí nos aportan fibra. Entonces también hay que variar los alimentos también porque unos son un poco más ricos en algunas cosas que otros. Entonces, aquí lo que habría que hacer es perder el miedo a experimentar con otros alimentos y que, a ver, creo que no es nada del otro mundo. O sea, si fuera este webinar hablando en Japón o en China, creo que me la hubieran puesto mucho más complicado, pero en Francia, pues hay garbanzos, hay arroz, hay lentejas, o sea, son cosas que no es que sean súper extrañas para nosotros, pero que tal vez no estamos tan acostumbrados a incluirlos en la gastronomía mexicana. O sea, los garbanzos, creo que en México, pues quizás en el hummus, pero es como raro tener un guisado así que lo principal sean garbanzos, ¿no? Entonces, hay muchas formas de prepararlos. O sea, aquí les pongo algunas fotos. Pueden ser guisaditos, así como con jitomatito, pueden ser en un bowl, una ensalada de garbanzos, las lentejas rojas, que son deliciosas, que también siento que en México lentejas siempre es como la típica sopa de lentejas y se nos acaba la creatividad de hacer diferentes platillos. Y en la foto de la derecha, la calabaza rellena de quinoa, por ejemplo, otra gran opción. Y esa calabaza por el color me recuerda al camote. Entonces el camote también aquí se usa mucho, como que animarnos a experimentar con los diferentes ingredientes. Si nos gusta la comida francesa, pues podemos también hacer cosas, recetas francesas y todo, pero como decía al inicio, no tiene que ser todo francés. O sea, así como podemos desayunar huevo, podemos comer arroz, podemos comer pollo, brócoli, cosas que también comerían probablemente en México, ¿me explico? O sea, no tiene que ser como algo completamente desconocido o diferente. Y la adaptación, bueno, también se me olvidó mencionar que nuestra adaptación va a depender de muchos factores. O sea, desde por qué se mudaron a Francia. O sea, fue por amor, por estudios, por trabajo, por, no sé, por lo que sea. ¿A qué edad se mudaron a Francia? ¿Habían vivido solos antes? Porque también me ha pasado pacientes que vivían con sus papás en México y que llegan a Francia y me dicen, no, es que me está costando mucho trabajo porque no sé cocinar, porque no se me ocurre qué cocinar. Pero entonces ahí el problema no necesariamente es el cambio de país, sino el cambio de vida, de pasar de vivir con tus papás y estar acostumbrado a que pues haya comida, etcétera, a que aquí lo tengas que hacer todo solo, ¿no? Entonces, bueno, eso es como un tema aparte, pero por supuesto que influye, al final influye también, que si por el trabajo no tienen tanto tiempo para cocinar o que si no es práctico, que si se les echa a perder. Entonces ahí es donde entran un poco los tips prácticos que podríamos ir dando. Entonces quise hacer esta diapositiva regresando al ejemplo que di al principio de los rollitos de jamón con queso panela y decía, si cambias el queso, quizás no estés haciendo una receta tan light o saludable como piensas. Por ejemplo, el queso panela en México, de manera general, obviamente también depende de la marca y cosas, pero en general, un queso panela tiene 10 gramos de grasa por 100 gramos de queso. Y aquí puse algunos, bueno, excepto el Gouda lo puse como para comparar, porque el Gouda siento que mucha gente sabe que es un queso que tiene grasa, pero el halloumi, el feta, el mozzarella, como son quesos blancos, se tiende a pensar que es como más, pues más light, quizás. Y aquí les pongo justamente la comparación. Entonces, el halloumi, que bueno, ni siquiera es un queso francés, pero lo encontramos aquí, se parece mucho al panela en cuanto a sabor y textura. O sea, si extrañan mucho el queso panela, pues váyanse, cómprense un halloumi y les quita el antojo. Pero
En cuanto a contenido nutricional, no se parece en nada. O sea, el Alumi, que también les puse el precio para que vean, porque sí, el Alumi es muy caro. eh, el Alumi por 100 gramos de queso tiene 26 gramos de grasa, que lo comparamos con el Panela que tenía 10. El Feta también varía por marca y todo, pero más o menos 25 gramos de grasa por 100 gramos de queso. El mozzarella, 18 gramos de grasa por 100 gramos de queso. Y el Gouda, que les dije, lo puse como para comparar, que ese sí mucha gente sabe que tiene grasa, pues está casi igual que el feta y pareciera que el feta es como más saludable. Entonces, bueno, esto para que lo tomen en cuenta, por eso les digo, no a fuerza tiene que ver, bueno, ¿cómo sustituyo mi queso panela? Mejor pónganse a hacer otro tipo de recetas. Y ojo, que tampoco es para satanizar, no estoy diciendo que dejen de comer estos quesos o cosas que tengan grasa, pero creo que sí vale la pena como darnos una idea, porque a veces hacemos cosas pensando que es por saludable, en vez de decir, bueno, pues lo hago porque tengo antojo y porque pues sí, porque quiero. Y bueno, creo que está interesante comparar el contenido nutricional de los quesos. Y como tips prácticos, con esto que les decía que a veces por el trabajo que no hay tiempo de cocinar o si viven solos o viven en pareja, que son pocas personas en casa, se les echan a perder las cosas, o esto que yo digo que hay que variar la alimentación, no me refiero a que todos los días tienen que comer una verdura diferente, porque imagínense el súper que hacen y comprando todas las verduras que hay en el súper y se les van a acabar echando a perder todas. Entonces, algunos tips. Uno, en vez de comer todos los días algo diferente, lo pueden hacer por semanas. O sea, esta semana compro brócoli y champiñones y la próxima compro zanahorias y espárragos o sea, lo pueden hacer así por semana. Pueden utilizar alimentos congelados, que es una duda muy común, que si lo compran congelado, que si pierde propiedades. La realidad es que no, o sea, mantienen la fibra, las vitaminas, etcétera. Entonces pueden comprar su brócoli congelado y nada más ir sacando cuando vayan a comer para que no se les eche a perder todo. Los enlatados, aunque obviamente mientras más natural sea la alimentación, siempre va a ser mejor, pero pues también está bien apoyarnos de ciertos alimentos como para hacernos la vida un poco más fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, les puse los garbanzos, que pues sí, si compran tal cual el grano de garbanzo hay que dejarlo remojar, ponerle a hervir el agua y se tardan en cocer 1000 años, etcétera. Entonces, bueno, tampoco está mal de repente usar enlatados. Eso sí, les recomiendo enjuagarlos, porque ya ven que viene con el liquidito los garbanzos, entonces los drenan y los enjuagan como para quitarles también exceso de sodio, etcétera. E incluso las sopitas como esta que puse de Loshan de verduras, repito, obviamente si nosotros hacemos la sopa de verduras con las verduras frescas y todo va a ser mejor, pero a veces por las prisas, por la practicidad o lo que sea, tampoco está mal recurrir a este tipo de alimentos. Y cuando digo congelados, también me refiero a los alimentos congelados naturales, o sea, no la lasaña congelada o la pizza congelada, eso no, solamente los naturales. Y bueno, estos los puse algunos productos que luego me preguntan mucho. Por ejemplo, frijoles, que obviamente no son los mismos que en México, pero a veces sacan del apuro. Las tortillas de maíz de esta marca, que esas sí se encuentran creo que hasta en Monoprix, a veces las venden. Entonces, como cuando tengamos mucho antojo de las cosas mexicanas. Los yogurts, que aquí puse la diferencia entre precio y también contenido de proteína y todo, el Skyr, que es más alto en proteína, y el normal, para que tengan punto de comparación. Por ejemplo, un huevo tiene 7 gramos de proteína. Y entonces el yogurt, el Skyr, por 100 gramos de yogurt tenemos 8.9 gramos de proteína, o sea, está bastante bien. Y el otro, el normal, es mucho más barato, tiene menos proteína, pero bueno, igual tiene proteína, entonces no está tan mal. Nada más ahí para que, aquí no trato de decir que uno sea mejor que otro, es nada más para que cada quien vaya viendo y tome decisiones. Como tip, también las tostaditas esas de maíz inflado que están abajo de los frijoles, que esas sí las venden prácticamente en todos los supers. Son súper buenas. Yo me echo tinga y uso esas en vez de tostada y quedan bastante bien. Son de maíz inflado. Y el otro que puse, no lo veo
porque no me acuerdo qué puse y no lo veo por el Zoom. ¿Alguien me puede Si decir? se alcanza es la leche Ah, la de leche. almendra. Sí, sí, la leche de almendra, gracias, Rebeca. La leche de almendra, igual no es por recomendar o no, pero me preguntan mucho porque en México ya tienen como sus marcas que, ay, de leche de almendra siempre compraba X marca y así, y llegan aquí como que no saben. Yo en general no soy fan de consumir muy seguido, tampoco las satanizo, pero muy seguido las leches vegetales. Pero bueno, esta que puse, viendo los ingredientes y todo, es una buena opción por si a alguien le gusta tomar leche vegetal o de almendras, esa es una buena opción. Y bueno, ahora sí entramos un poquito al tema de la suplementación. Creo que, bueno, supongo que si ya llevan un rato viviendo en Francia, espero que estén al tanto que hay que suplementarnos con vitamina D, que aquí es es como algo que todos saben por el invierno y todo, pero en realidad se sorprenderían la cantidad de gente en México que tiene deficiencia de vitamina D. Y yo siendo de Querétaro, muchísimos de mis pacientes en Querétaro, que el sol es durísimo en Querétaro, también tenían deficiencia de vitamina D y yo incluida también. O sea, es súper común la deficiencia de vitamina D. Entonces, bueno, al menos aquí hay como esta conciencia que por el invierno hay que suplementarla. También las dosis, como que pues, el gobierno y todo dan una dosis como muy estándar. Normalmente a mí me gusta dar dosis un poquito más altas, pero eso ya depende de cada caso. Y la vitamina D es súper importante porque está involucrada en nuestro sistema inmune. Entonces también gente que llega y todo el tiempo se está enfermando y le da una gripa, se cura y otra vez y así, que tiene que ver también con el intestino, pero bueno, la vitamina D, sistema inmune, también ayuda a esa barrera intestinal que les comentaba al principio de las células intestinales. La vitamina D ayuda también como a juntar esas células intestinales. Tiene que ver también con nuestro estado de ánimo. Entonces, gente que le puede dar un poco de presión pues, por todo el factor de la migración y todo, la vitamina D va a ser un muy buen suplemento. Y no nada más en invierno, como digo, hay gente que tiene deficiencia y que normalmente la suplementación que dan en invierno es para mantener la vitamina D, pero si tú llegas con deficiencia, primero necesitas corregir la deficiencia y después ya mantener tus niveles. Entonces hay que ver si por ahí alguno trae deficiencia de vitamina D. Otro suplemento que a mí me encanta, y esto también lo digo a mis pacientes, aunque no hayan migrado, pero con la migración es como aún más importante, el omega 3. Este es antiinflamatorio, entonces con todo el tema de la inflamación del intestino permeable que platicaba, ayuda bastante, también ayuda a regresar las células intestinales. Tiene que ver también con la salud de la piel, o sea, si te están saliendo como mucho rash o cositas en la piel, también el omega 3 te puede ayudar. Y también por lo que decía que si comemos, o sea, en el ejemplo de que si todos los días comieras salmón, vas a tener un exceso de mercurio, entonces tampoco es bueno comer salmón todo el tiempo, pero si comemos poco salmón, no alcanzamos la cantidad de omega 3 que necesitamos. Entonces, por eso lo mejor es un suplemento, que el suplemento obviamente de buena calidad y que pasan una filtración y todo para que no tengan mercurio ni nada. Y bueno, aparte el omega 3 tiene efectos también en el cerebro, en la parte cognitiva, en el estado de ánimo, o sea, tiene muchísimos beneficios y yo creo que el omega 3 es uno de los suplementos que todos deberíamos de consumir en todas las etapas de la vida, sobre todo si estás embarazada o cosas así, obviamente que es todavía más importante, pero aunque no, siempre es importante. Los probióticos son otro buen suplemento, sobre todo al inicio, cuando recién migramos por todos los cambios que puede haber, justamente nuestra microbiota puede estar como que, ¿qué onda? Está cambiando los alimentos, los hábitos, etcétera. Entonces los probióticos pueden ser un buen apoyo. Obviamente habría que personalizar, también mi intención no es nada más mandar 20,000 suplementos a todos y todos por igual y parejos, ¿no? Lo ideal es personalizar y ver si realmente son necesarios, pero bueno, puede ser un apoyo y también qué tipo de probióticos. Y otro es el magnesio. Y aparte el magnesio tiene esta como característica que ayuda a relajar el sistema nervioso. Entonces también con todo el tema de la migración, el estrés que puede estar
pues que podemos estar sintiendo por todo el tema de adaptación y todo, el magnesio nos ayuda como a relajar un poco, incluso a dormir mejor, que también hay gente que empieza con temas de insomnio cuando recién se muda, entonces el magnesio también puede ser un gran apoyo. Y si aparte tienes, por ejemplo, estreñimiento, un citrato de magnesio sería todavía mejor porque el citrato ayuda también con la parte del estreñimiento. Entonces, repito, eso ya depende de cada quien, los síntomas que tenga cada quien. Y uno que me faltó poner, pero es súper importante, ya que hablé de todo el tema intestinal, intestino permeable y todo, la glutamina. La glutamina justamente ayuda pues sí, a juntar las células intestinales, es de lo que más ayuda. O sea, como el combo de probióticos y glutamina ayuda muchísimo a la barrera intestinal. Entonces, bueno, esos serían como mis suplementos favoritos. Obviamente que hay muchos más. Y bueno, yo que tengo la especialidad en hipotiroidismo y yo misma tengo hipotiroidismo, normalmente recomiendo selenio, zinc y bueno, otras series de suplementos, pero así como a manera general, hablando de migración y todo, estos serían como los suplementos estrella. Y entonces, a manera de conclusión, lo que quiero que se lleven del webinar es que es importante tener una alimentación variada, balanceada, no nada más saludable y comer lo mismo todos los días, porque luego también justo porque no saben qué cocinar o se les van las ideas y todo, como que agarran tres alimentos que son lo que hacen en diferentes presentaciones, pero siempre lo mismo, como por practicidad, y ya, con eso se casan. Entonces, no, quiero que se lleven de este webinar el tema de variar los alimentos, adoptar los hábitos que tengan sentido para mí, o sea, lo que vea de los franceses, que les quiera aprender, que quiera imitar y que me funcione, adelante, perfecto, pero no es nada más imitar porque sí, porque habrá unos que no me funcionen y pues no es a fuerza tratar de imitarlo, experimentar con ingredientes diferentes y pues suplementarse lo que cada quien necesite, pero es un tema importante la suplementación. Y con eso terminaríamos. Entonces, no sé si por ahí tengan algunas dudas. Antes que nada, Silvana, muchísimas gracias por todos los tips que nos fuiste dando. Ya sabes que yo admiro mucho tu vocación y tu profesionalismo como nutrióloga. Muchas gracias. Y sí, a mí me salen muchas dudas en cuanto a la alimentación, porque a pesar de ya llevar aquí 5 años y de haber aprendido a comer y de tratar de separar, pues sí, mi alimentación, que sea más sana, hacer también hábitos de hacer ejercicio y, irme dando mis gustos, un poco más a lo francés con la panadería y su deliciosa gastronomía. Sí me quedan muchas dudas de cómo continuar adaptándola, porque además, al menos en mi caso, voy a seguirme mudando de países. Entonces, para mí es importante como tener todos los tips del mundo. Así es que antes de que yo salga con mis preguntas, sí quisiera que las chicas que nos acompañan hoy, porque me sorprende que aunque sí hubo chicos que se inscribieron, creo que todas las que están aquí presentes son chicas, así es que si alguna quiere abrir su micrófono de una vez, vi que no escribieron nada en el chat, entonces aprovechen que tenemos todavía aquí a Silvana un ratito, entonces, por favor, adelante. Silvana. No veo que se animen, me sorprende un poquito. Ana, que andas Hola, por ahí, Grace, hola, yo adelante. quisiera hacer una pregunta. No sé quién va primero. Grace. Hola, buenas tardes. Muy interesante conferencia. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una duda. Obviamente mi alimentación ha cambiado muchísimo de cómo era en México a cómo es acá. Con el tema de las cenas, a diferencia, yo sí tenía una cena muy ligera en México y aquí como por el cambio de los horarios, ahora pues aquí siento, o la familia con la que yo estoy, la cena es más pesado, es el alimento como fuerte para ellos. Y mi pregunta, ¿qué tanto nos beneficia o nos afecta el hecho de comer? Por ejemplo, en mi caso, comemos queso
en la noche, es así, y aparte ya pues ya me empieza a gustar bastante. Pues el hecho de comer queso trato de restringirlo, pero hasta eso me he dado cuenta que en algunos casos hay unos que son fuertes y que realmente siento que me afectan. Esos les he parado y he disminuido bastante la porción que suelo consumir. Me- Ok, bueno, gracias Grace por tu pregunta. Sí, definitivamente, aunque cenan aquí más temprano, pero sí cenan más pesado, entonces eso es un tema. Yo, a ver, obviamente depende cómo es tu vida, o sea, hay gente que si yo le digo, bueno, trata de quizás no cenar tan pesado o porciones más pequeñas, pero si toda la familia a esa hora cena, como digo, la alimentación tiene mucho que ver también con la parte de compartir, la parte emocional, o sea, no es nada más como nutrirnos. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Pero bueno, consejos que yo te podría dar es justamente quizás comer porciones más pequeñas, o sea, no cambiar como tal el platillo que estés comiendo en la noche, pero porciones pequeñas. En cuanto a los lácteos, los quesos más fuertes o maduros, sí tienen, o sea, son como más grasosos, entonces eso quizás es lo que sientes que te está afectando. No se trata tampoco de no comer lo que te gusta o de eliminarlo por completo. Creo que lo importante es ver con qué frecuencia lo estamos comiendo, o sea, si realmente lo estás comiendo diario o si puede ser 3 veces a la semana o así. Y punto número dos, pues la porción. Entonces, con que tomes en cuenta estas dos cosas, frecuencia de consumo y porción, creo que ya estás del otro lado. Y obviamente escuchar a tu cuerpo, o sea, si aún disminuyendo la porción y la frecuencia son quesos que te están provocando malestar, o sea, inflamación o alguna cosa así, pues también es importante escuchar a tu cuerpo. Entonces, bueno, como resumen, o sea, no se trata de que quites los lácteos, los quesos, que aparte pues es algo delicioso de vivir en Francia, y gózalo y disfrútalo y dices que ya te está gustando, pero pues cuida las porciones y la frecuencia de consumo. Sí te diría que no lo hagas diario. Y aquí no, lo podríamos relacionar con los ejemplos que decía al principio. Quizás los franceses o la gente con la que tú vives sí lo come diario y no les afecta en lo más mínimo, pero pues tú eres diferente. Entonces ahora sí que escuchar también a tu cuerpo. Muchas gracias. De nada. Leslie, tú tenías una duda, adelante. Sí, gracias. Silvana, gracias por tu taller. Muy práctico, la información muy clara. Felicidades. Gracias. Mi pregunta es respecto a los probióticos. ¿Qué probióticos son los que recomiendas tú o cuál es el protocolo que sigues para recomendarlos? Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta, Leslie. El tema de probióticos sí diría que es como un poco más especializado, o sea, depende un poco los síntomas que la persona tenga. O sea, yo cuando lo veo en consulta, pues primero obviamente la historia clínica, a ver cuáles son los síntomas, si es por inflamación o es porque está teniendo reacciones en la piel, etcétera. Entonces se pueden recomendar unos u otros probióticos, pero si te tuviera, o sea, y eso sería un protocolo más específico a seguir, pero de manera así como muy general podría ser un probiótico más, pues como general, o sea, creo que algo bueno de Francia es que vas a la farmacia y puedes incluso pedir como un consejo y más que el tipo de probiótico, porque te digo, estoy segura que si vas a la farmacia aquí te van a recomendar uno bueno, es la forma en la que los consumes. Entonces, hay probióticos, igual varía de uno, o sea, entre probióticos, pero los que compres, justamente hay que saber bien cómo hay que consumirlos, porque la mayoría de los probióticos se tienen que tomar en ayuno. Entonces, si te los estás tomando con tu desayuno, igual y sí te van a ayudar, pero el efecto va a ser mucho menor. Entonces, ahí sí respetar como la forma en la que se toman, tomarlo en ayuno, esperar al menos una hora antes de consumir cualquier otra cosa para que realmente lleguen hasta el colon y que puedan hacer su función. Y otra cosa que diría que también es muy común, la gente que hay
Bueno, hay casos que empiezan a tomar probióticos y como que se sienten bien y ya lo toman como un hábito, como un hábito, en vez de como un tratamiento. Y eso sí, no recomiendo prolongar demasiado el uso de de los probióticos. O sea, como repito, cada caso es diferente y no te puedo decir como tal de, bueno, tómalos 2 meses o 6 meses, porque eso sí ya es como muy personalizado, pero en cualquier caso no se deberían de tomar de manera permanente. El tema de los probióticos es que ayuden como a repoblar nuestra microbiota intestinal si la tenemos muy dañada, como tener esas buenas bacterias, pero el objetivo al final es que tus propias bacterias con tu alimentación, con lo que tú hagas, puedan mantenerse y no depender de estarlo tomando de manera externa. ¿Sí me expliqué? Sí, por supuesto, muchas gracias. Yo creo que también ya cuando se trata de un caso específico es mejor con el gastro, ¿no? Sí, con gastro, o puede ser también con nutrióloga, pero sí, obviamente, pues una consulta personalizada, hacer toda una historia clínica y pues todo el proceso. O puede ser o sea, con los dos, tanto gastro como nutrióloga. Interdisciplinario. Y Ujú. me surge una segunda duda. ¿Recomiendas los probióticos naturales, fermentados, lácteos, fermentos de kimchi? Sí, ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? bueno, a mí me encantan, o sea, es que depende, los lácteos, pues sí, son fermentados, pero hay de lácteos a lácteos, o sea, si vas a comprarte el yogurt de fresa con edulcorantes y así, pues sí es un fermentado, pero ahí ya los probióticos no tienen nada porque, te digo, traen edulcorante o traen azúcar o traen cosas que al final pues contrarresta los beneficios que podrían tener. Pero lo que dices, el kimchi, la kombucha, yo soy fan de la kombucha, el kéfir, todo eso, o sea, excelente. Pero igual, hay que ver la calidad, porque también la kombucha, bueno, en Francia, fíjate que creo que no ha ganado tanta popularidad, pero ya en México o en Estados Unidos, que se ha puesto como de moda, hay kombuchas ya también muy comerciales que son como un refresco más. Entonces, yo sí estoy muy a favor, pero si pueden ser incluso artesanales, o sea, que tú lo hagas en tu casa o así, sería lo mejor. Y si no, lo puedes comprar, pero fijarte que sí sean ingredientes de calidad, que no tengan azúcares añadidos después de la fermentación, porque por supuesto que va a tener azúcar porque es lo que se fermenta, por ejemplo, en la kombucha o en el kéfir, kéfir de agua, pero que no tenga añadido post fermentación y como ese tipo de cositas. O sea, al final hay que fijarnos en la calidad y no caer como en el tema de mercadotecnia de que te digan que algo es fermentado o como el vinagre de manzana, que al final también contaría como prebiótico, probiótico, perdón, pero tendría que tener la madre. O sea, no sé si han visto tal cual vinagre de manzana con madre. Tiene que tener la madre, porque si está filtrado y procesado y así, pues no sirve de nada. Y bueno, sí, básicamente eso. Gracias, Gracias. Silvana. Gracias, Leslie. Ahora, en el siguiente orden, tomaríamos 3 preguntas más, que son las que estoy viendo, y respondería al final a una pregunta, pero ya es a nivel pues, logístico. Seguimos con Jazz, después a Carmen le abro el micrófono porque creo que tiene un problema con el micrófono, y por último, Liliana, que también ya levantó su manita. Así es que adelante, Jazz. Hola Silvana, muchas gracias por el taller. Una duda, Silvana, ¿qué alimentos nos recomiendas para incrementar la fibra? Porque estaba muy acostumbrada a mi papaya, a mis nopales, o como a una gran variedad de verduras y frutas que acá pues compras aguacates de Tanzania. Entonces, sí he sentido que la calidad de como que frutas y verduras bajó en mi vida, pero he sufrido con la fibra. Sí, tienes un buen punto, Jazz. Este, a ver, sí hay alimentos que son muy altos en fibra, por ejemplo, el nopal es un excelente alimento. Y si bien aquí quizás hay menos variedad, siempre, o sea, siempre hay verduras. O sea, vas al súper y hay brócoli, hay calabaza, sobre todo las calabazas que cambian también por temporada. Aquí está la zucchini y la calabaza bueno, la zucchini en este caso tendría más fibra que las otras calabazas, pero zucchini, este, champiñones, jitomate. O sea, todas esas son verduras que encuentras prácticamente todo el año en Francia
y te digo, no vas a tener tu nopal y tu papaya, sobre todo creo que la fruta es lo que está como más, eh, pues menor variedad, pero pues métele más a la verdura y variándole. Y te digo, puede ser incluso congelado. Y si de plano sientes que no estás consumiendo suficiente, bueno, espinacas, por ejemplo, tips como para incrementar tu consumo de verduras, aparte de que en tu plato esté en la mitad del plato verduras para consumirlas, etcétera. En la mañana te podrías hacer un jugo verde, por ejemplo, que yo al jugo verde le pongo espinacas, pepino, jengibre, apio y manzana verde, o puede ser alguna otra fruta. O en el peor de los casos, algún suplemento de fibra, pero si compras un suplemento, sí te recomendaría que fuera una mezcla de fibras, porque luego también podemos caer en lo que digo, que siempre sea lo mismo. Por ejemplo, uno de los eh, prebióticos, que sería fibra, como más de moda, es la inulina o la fibra psyllium husk, pero, o sea, que te la venden en polvo, pero siempre es la misma fibra. Entonces caeríamos en lo que decía en el webinar, que es como si siempre comieras brócoli, por ejemplo. Entonces, si lo vas a consumir en suplemento, sí te recomiendo que sea un suplemento que tenga mezclas de fibras. E incluso algo que no dije, y de hecho, gracias por esta pregunta porque hizo que me acordara, y el almidón resistente también es una forma de alimentar a nuestras bacterias intestinales, y eso se hace, por ejemplo, el arroz y la papa y el pan tienen almidón. Bueno, el pan es más difícil ponerlo en este ejemplo, pero la papa y el arroz tienen almidón, y cuando tú cocinas el arroz, si lo dejas enfriar, o sea, cocinas tu arroz un día antes, haces tu meal prep, lo dejas enfriar, lo metes en el refri y al día siguiente lo calientas, y lo mismo con la papa. El almidón que tiene naturalmente el arroz y la papa se vuelve almidón resistente, y eso es un prebiótico. Prebiótico es como lo que alimenta a las bacterias, y probióticos son las bacterias como tal, por si alguien tenía la duda. Entonces, ese almidón resistente se vuelve un prebiótico que alimenta a tus bacterias intestinales, y es también un súper boost para darles. Ok, muchísimas gracias, Silvana. Oye, muy rápido, rápido. ¿Ustedes desinfectan sus frutas? La fresa, la zarzamora, todo eso. ¿Lo desinfectan con algo? Es que acá La, todo no encuentro el microdín. No, aquí no hay microdín. Yo a veces, o sea, si te soy muy, muy sincera, no, yo los enjuago, o sea, como que en teoría aquí no es necesario como en México desinfectarlo a ese nivel, pero bueno, Sí, yo, se supone que aquí no se usan insecticidas y fertilizantes, entonces podríamos comerlo, pero al igual que tú, yo cuando recién llegué me traje de México mi microdín y desinfectaba todo, hasta que le fui perdiendo el miedo. Y sí, bueno, al final hasta, al menos yo tomo agua del grifo, dije, bueno, creo que debes confiar también en las verduras y frutas. Como Juan Escutia. ¡Pam! Pero digo, este es de comentario de un ciudadano o otro connacional más, no creas que es algo oficial. Ok, sí, ok. pero bueno, yo te Muchas respondería gracias, igual, ¿eh? Silvana. Ahora Ok, continuamos con Carmen. gracias. Carmen, De dime si nada. ya tienes acceso a tu audio, y si no, leo tu pregunta. Si veo que no la abres, es que no tienes acceso. Bueno, voy a leer la pregunta de Carmen. Carmen dice, desde que llegué a Francia estoy muy inflamada. El doctor me dijo que era estrés y gastritis. Me dio omeprazol y me dolía peor el estómago y lo suspendí. Estuvo bien que haya suspendido, me lo había recetado por 12 semanas. A veces hay días que no estoy inflamada, pero no sé con qué alimentos. Ay, híjole, esta pregunta me da miedo que está grabada y no quiero que me vayan a linchar, pero a ver, no, o sea, cada caso es diferente. Yo no te puedo decir si estuvo bien o mal porque no conozco tu caso, pero te voy a decir que en general yo he visto que aquí los doctores tienen un enfoque un poco diferente que en México. O sea, y si en México luego no le ponen mucha atención a la alimentación, aquí menos. O sea, aquí las nutriólogas y la alimentación es así como que no, ni pinta. Entonces,
se tiende a minimizar mucho, o sea, justo de que, ay, ese estrés, como tómate esto y ya. Y a veces, digo, tú te sentiste peor, pero hay veces que sí te sientes mejor y entonces es como ponerle un curita, pero en realidad no estás arreglando nada realmente, o sea, están tratando nada más el síntoma. Entonces, yo no soy muy fan ni siquiera del omeprazol. Por supuesto que tampoco, ay, perdón, tampoco estoy diciendo que si tienen que tomar un medicamento, que se lo dejen de tomar, ni estoy en contra de los medicamentos, ni de las vacunas, ni nada de eso, no quiero que se malentienda, pero sí creo que a veces como que no le ponen atención a, pues sí, a la alimentación y a la nutrición, que sí podemos resolver problemas desde raíz sin estar usando un medicamento que a veces sí puede mejorar el medicamento, pero a veces ni siquiera mejora o incluso puede empeorarlo porque está tapando el síntoma, pero el problema sigue y se puede hasta desarrollar más. Entonces, bueno, o sea, si quisieras tener una consulta, por supuesto que con mucho gusto te ayudo, pero te digo, no te puedo decir como tal si estuvo bien o mal porque no conozco tu caso y no sería ético de mi parte, pero creo que es importante darle una revisada. Gracias, Silvana. Acá respondo a una duda de Brenda. Brenda nos pedía si se le puede enviar la grabación. Nosotros no enviamos las grabaciones. Sí está siendo grabada esta sesión y se sube al canal de YouTube. No tenemos una fecha exacta, pero aquí ya sería cuestión de que ustedes más adelante, en unos 15 días, se den su vuelta por nuestro canal de YouTube de la Embajada, en donde subimos todas las actividades, incluyendo esta que amablemente Silvana nos autorizó grabar. Y ¿qué más? Ah, bueno, dos tips que nos dieron aquí mismo en el chat para lo de la desinfectación de alimentos que preguntaba Jazz. Leslie nos dice que puede ser el vinagre de uso culinario para desinfectar frutas y verduras. Y Elena nos recomienda usar argán coloidal. Aquí yo el argán coloidal también lo uso en casa, pero fíjense que lo uso para cosas de mi perro. Aquí no sabía que también lo podemos usar para desinfectar alimentos. Unas, Pero unas bueno, tomo el tip. gotitas, perdón, unas gotitas sirve y pues es también como cepillar, pero igual aprovecho para agradecer pues, Aquí espérame tantito, Elena, porque tenemos ya el tiempo muy limitado y teníamos a alguien que ya había levantado la mano. Silvana, si me dejas una última pregunta, que es la de Mariana Gamis. Ajá. ¿Sí? Adelante, Mariana, Sí, si sigues por ahí. sí, gracias. Y gracias, Silvana, por esta presentación muy útil. Mi pregunta es, yo vine de México con un tratamiento de vitamina D por 2 meses. Entonces me dijeron que me lo tomara, luego se terminó mi tratamiento, me empecé a sentir como un poco cansada, fui a la farmacia y les conté esto y me dijeron como, no, tú puedes seguir tomando la vitamina D. Pero en México me habían dicho que después de mi tratamiento yo tenía que parar, aunque sea un mes. Entonces aquí fui a la farmacia y me dijeron, no, 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 tú puedes tomarla por siempre. Pero entonces ahora estoy muy confundida si hay algún tiempo en que tomemos la vitamina D o paramos o es por siempre todos los días. Ya no sé qué hacer. Ok. Gracias por tu pregunta, creo que es muy importante este tema. Em, a ver, la vitamina D, sí es importante decir que en exceso es tóxica. O sea, no es como la vitamina C, que si tomas muchísima vitamina C, lo que pasa es que la excretas por la orina, o sea, literal haces pipí. Pero la vitamina D, como es liposoluble, justamente se acumula y sí puede ser tóxica. Ahora, como esto que decía que normal, o sea, que es muy común la deficiencia de vitamina D, aunque te expongas al sol y todo, yo he visto que sí, o sea, mucha gente la puede tomar por periodos muy largos y ahí lo que hay que ver es la dosis. O sea, obviamente si cuando tienes una deficiencia muy, muy fuerte, igual y te mandan 10,000 unidades diarias de vitamina D. Y si ya corregiste tu deficiencia, igual y como mantenimiento puedes tomar 2,000 unidades diarias o 4,000 unidades diarias, depende de cada caso. Entonces, yo te diría que sí la puedes seguir tomando, pero te recomiendo que te hagas un estudio de vitamina D en sangre para ver cómo están tus niveles y a partir de ahí ya ver si continúas y en qué dosis continúas o si paras un tiempo y luego la retomas. Esos estudios, por ejemplo, aquí en Francia es muy, o sea, los médicos no les gusta mandarlos y porque pues como te lo cubre
en teoría la seguridad social y así, como que no les gusta mandar, digamos que a lo güey. Pero no me acuerdo si puedes tú ir a pedir, aunque no tengas receta de doctor, pero bueno, si no, pídele a tu médico de cabecera pues que te mande el estudio justamente para ver cómo estás y poder decidir en qué dosis la puedes seguir tomando. Pero sí, o sea, en general sí la puedes seguir tomando, nada más hay que ver en qué dosis. Ok, muchas gracias. Gracias, Silvana. Y recuerden, aquí también siendo totalmente responsable cada uno de nuestra situación, si debemos acudir al médico, tenemos normalmente un generalista que es el que nos da seguimiento, el que nos da la orden para ir al laboratorio y que también, llegado el momento, nos puede pedir ir con algún especialista, sea un gastroenterólogo o de otro tipo, según lo que vaya detectando que necesitamos. Entonces, no duden en hacerlo. Y otra cosa que también quería yo mencionarles, que lo dijo Silvana al inicio, cuando estamos atravesando este proceso de migración y de adaptación en todos los sentidos a nuestra nueva cultura, a nuestro nuevo hogar, es importante también que le demos mucha atención al duelo migratorio y en este mismo sentido a nuestra salud mental. Entonces también no la descuiden, ya sea a través de su médico general, busquen algún, si lo necesitan, claro está, algún apoyo psicológico y si no, también recuerden que por parte de la sección consular contamos con el dispositivo EscuchaMex, que forma parte de la ventanilla virtual de salud mental, a la cual pueden recurrir a miembros de la Asociación Franco-Mexicana de Psiquiatría y les brindan hasta, me parece, 3 sesiones gratuitas. Ya si quieren continuar con ellos, ya es entre médico y ustedes, que acuerdan las sesiones, pero al menos para esta primera fase que pueden llegar a atravesar de duelo migratorio, de depresión, por la falta de vitamina D incluso, no duden en acercarse, ya sea que pidan la información con nosotros en la sección consular o que vayan directo a nuestro sitio web y ahí lo van a encontrar. Ahora sí, ya, última pregunta, Silvana, porque sabes que aquí fue un error mío, me salté a alguien que levantó la mano, Liliana, no sé si sigas por ahí, pero sí me acordé que tú habías levantado la mano y te brinqué, una disculpa. Si quieres abrir tu micrófono. Sí, no te preocupes, muchas gracias. Primero que nada, Silvana, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Mi pregunta va un poco más dirigida a cada cuánto recomiendas tener una consulta, tener una asesoría para todas estas vitaminas que debemos de tener y para estar nivelados y demás. Creo que para mí se me hace fundamental esto porque, bueno, así podemos dar un seguimiento continuo a algo que pues tiene que estar siempre bien nivelado en el cuerpo. Claro. Bueno, depende igual de cada persona. Perdón que a todo estoy contestando depende, pero es que realmente sí depende. O sea, si tú traes algún síntoma, como la inflamación, estreñimiento, cansancio, cualquier cosa, caída de pelo, va a ser diferente a que si dices, me siento bien y nada más como por no descuidarme, quiero saber y quiero estar informada y quiero hacerme como un check-up, pues obviamente el seguimiento va a ser diferente. Entonces, si tu caso es que te sientes bien, que no tienes ningún problema y nada más quieres prevenir, pues nos podemos ver, literal, tener una sesión y checar que todo esté bien y ya, o vernos una vez y tener un seguimiento en 3 meses, o sea, como que varía mucho. Hay gente que me ha pedido consultas literal nomás como para preguntarme lo básico de nutrición, casi que como una pequeña clase para saber lo más importante y así, perfecto. Pero te digo, hay gente que si sí trae síntomas, si trae molestias o lo que sea, pues necesita un seguimiento un poco más de cerca. No sé, puede ser cada 2 semanas, cada 3 semanas. Y esto, obviamente, estudios de sangre no es que sean cada 2 semanas, por supuesto, pero como un seguimiento a nivel de, pues como a una historia clínica, digamos, la primera y bueno, irle dando seguimiento con la parte cualitativa, pues podría ser, sí, más de cerca, 2, 3 semanas. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Y yo que tenía muchas preguntas, ya por cuestión de tiempo, no las voy a hacer acá y voy a sacar mi consulta contigo, Silvana, para que me vayas coachando. Bueno, esto sería todo el día de hoy, ya que habíamos acordado que iba a ser de 1 hora, ya nos pasamos un poquitito. Silvana, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Yo encantada de tenerte el día de hoy con nosotros y en nombre de la sección consular te doy las gracias por acompañarnos y brindarnos toda esta información que espero les sea de utilidad.
La presentación, si Silvana nos lo autoriza, sí se las puedo pasar, pero sí les encargo que unos 15 días más o menos, si quieren revisar la grabación, se conecten a nuestro canal de YouTube y ahí la van a encontrar. Muchísimas gracias a todas y que tengan muy bonita tarde, noche. Hasta luego. Gracias a ti, Rebeca, y gracias a todas las que se conectaron. Gracias. Gracias. Bye. Chao. Chao. Gobierno de México.